Buenos días con todos. Me gustaría confirmar que me pueden escuchar, por favor. Sí, se le escucha, doctor. Sí, vamos a hacer- ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Buenos días. ¿Se escucha, por favor? Buenos días, doctor. Sí, buenos días, doctor. ¿Todo bien, doctor? Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, entonces iniciamos. Les pido mil disculpas. Bueno, no sé si con ustedes no tuvimos clases, porque todavía tengo el problema del internet, pero bueno, ya he solucionado. Estoy en otro sitio, entonces para no perder más clases. De todas maneras, la otra clase ya quedó grabada y espero poder subirla hoy, que tengo internet en el sitio donde me he podido ubicar, para que puedan continuar con el hilo de las cuestiones que vamos analizando hasta este momento. Vamos a hablar hoy en la sesión de hoy, vamos a hablar acerca de la organización de la empresa. Ya vimos el concepto de empresa, que era un concepto que estaba ligado al derecho societario, muy ligado al concepto de sociedad, pero la empresa no es lo mismo que la sociedad. No sé si alguien, por favor, me recuerda, o recuerda a todos, qué es la empresa y cómo se diferenciaba concretamente del concepto de sociedad. ¿Alguno, por favor? Profesor, ese concepto aún no hemos visto. ¿Sí? ¿Yo? ¿Quién? ¿Alguien? Sí, Wilka, por favor. Ya, pues no sé, la primera o segunda clase, pero nos decía que la situación, la sociedad es una situación jurídica específica, donde sus raíces o sus normas fundamentales de asociarse se asociaban al derecho del trabajo y también surge como consecuencia del derecho de asociación. Nos dijo que por el momento sociedad y empresa serían sinónimos, pero solo por el momento, hasta que nos dé lógicamente el concepto de empresa. No vimos el concepto de empresa entonces. Vaya, muy bien. Entonces, rápidamente, la sociedad, recuerden ustedes que es una persona jurídica, ¿no? Una persona jurídica es, cuando nos referimos al tipo social, hacemos alusión al concepto de personalidad jurídica, una ficción jurídica que el ordenamiento jurídico, como consecuencia de lo que bien refiere Wilka, el ejercicio del derecho de asociación, ha dado la posibilidad de reconocer como personalidad. ¿Con qué finalidad? Ya hemos visto nosotros que cuáles son los condicionamientos fácticos normativos que hacen surgir a la sociedad, sobre todo los condicionamientos ligados a la economía. Las primeras industrializaciones, etcétera, generan la necesidad constante de utilización masiva de capitales inversionistas. Esto hace que exista un distanciamiento entre el gestor y entre el capitalista, el dueño del capital que se coloca para emprender el negocio, la empresa. Piensen ustedes en las grandes fábricas, la gran fábrica. Entonces, este distanciamiento que existe entre gestión y sociedad, socios, es lo que provoca la necesidad de adecuar la normativa vigente a la época a esas necesidades específicas. ¿Cómo proteger, cómo garantizar los derechos de aquellos que ponen la plata? Ponen la plata. Al mismo tiempo, cómo limitar esa responsabilidad, porque ellos no van a estar atentos a la gestión. No necesariamente, no en todos los casos. El modelo de la empresa tradicional, la empresa
familiar, es un modelo que no es el modelo que hoy impera para la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y de los estados. Más bien impera la completa diferenciación entre socios y administradores. Esa es una de las características fundamentales. Pues bien, en este marco, eso sería la sociedad. En este marco, resumidamente, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, aparece el concepto de empresa. Muchas veces se utilizan de manera sinónimas. Después de la aclaración que haremos, con las reservas que haremos, podemos aceptar utilizar el concepto de empresa como sinónimo al concepto de sociedad. Sin embargo, la empresa es la idea, la empresa es el emprendimiento, la empresa es el negocio, la empresa es la concreta actividad que se idea, que se desarrolla para poder producir un específico fin de lucro, un específico fin de ganancia. La obtención, en términos, utilizábamos esta expresión marxista, la obtención del plusvalor. Yo coloco capital y quiero que ese capital rinda de tal modo que genere un plusvalor. Pues esa finalidad intrínseca al capitalismo es lo que todos hemos considerado oportuno, convencionalmente, denominar fin de lucro, afán de ganar dinero. Nadie compra pan para vender pan, dicen en los pueblos, ¿no? Un dicho común, popular. Nadie compra pan para vender pan. La gente compra trigo para hacer harina, y con la harina para hacer pan, y con la harina para hacer dulces, postres, etc. Yo he agregado a este simple ejemplo, he agregado una cadena de valor, y esa cadena de valor, que puede estar relacionada con una máquina adecuada para poder hacer postres espectaculares, o para poder, una piladora ultra técnica para poder pilar de mejor manera el arroz de tal modo que no pierda mucho, etcétera, o con una maquinaria muy avanzada, hacer una harina de muchísima calidad, etcétera. Bueno, la cuestión es, con el capital, con la maquinaria, con las habilidades empresariales, agregar a ese capital invertido un valor. Eso es lo que se denomina el afán de lucro. Pues la empresa es la idea, la actividad concreta que me permite a mí ganar dinero. Eso es empresa diferenciado completamente de sociedad. La sociedad es una persona jurídica. ¿Dónde se observa con claridad la diferenciación? Una persona natural puede tener una empresa, pero no hay diferenciación entre su específica personalidad y la empresa. Una persona jurídica puede tener desarrollado varias ideas de negocio, y no significa que cada una de esas ideas de negocio, siendo actividades individuales empresarialmente consideradas, no son individualizables respecto de su patrimonio. Es decir, la Coca-Cola tiene varias actividades empresariales. Se dedica a hacer agua, producir y vender agua, producir y vender bebidas gaseosas, se dedica a producir y vender bebidas con colorante, se dedica a vender incluso tés, bueno, un sinnúmero de actividades empresariales. Cada uno de esos emprendimientos constituirían pequeñas actividades empresariales, pequeñas empresas. Sin embargo, con estas previas particularizaciones, después de comprender y aceptar que empresa y sociedad no es lo mismo, salvando estas diferencias, podemos aceptar que en la doctrina se utilice el término empresa y sociedad como sinónimos, siempre y cuando se salven estas específicas diferencias. Si salvamos estas diferencias y aceptamos que cuando utilicemos como sinónimo el término empresa respecto del de sociedad, lo haremos completando estos elementos, adhiriendo estos elementos que le hacen falta al concepto, o eliminando
las diferenciaciones específicas en el caso concreto. Una sociedad, por tanto, puede ser una empresa siempre y cuando utilicemos el término empresa para referirnos a esa sociedad. La empresa Coca-Cola, etcétera. La empresa Panadería Perico de los Palotes. Muy bien. Desde esta perspectiva, tenemos que señalar, como es obvio, como resulta obvio, que la empresa es la empresa como idea, como actividad empresarial dentro del marco societario es fundamental para la economía contemporánea. La economía contemporánea, ya lo hemos repetido varias veces aquí, no se entiende sin la profusión de las actividades empresariales. El emprendimiento, el fin de lucro, el deseo de obtener plusvalor es lo que mejor motiva a los ciudadanos, a las empresas, lo que mejor motiva al cambio, al desarrollo. A ver, ojo, tienen que ir agregando los matices que yo voy señalando clase a clase, ¿no? Esto no significa que tenemos que permitir el mal llamado laissez-faire, laissez-passer, ¿no? El que la empresa haga lo que quiera, lo que le venga en gana. Ya hemos aclarado eso. Les pido de favor que vayan sumando a cada clase cada una de estas limitaciones que vamos estableciendo, ¿no? El derecho societario constituye este conjunto de herramientas, este conjunto de tecnología jurídica para que esta finalidad que se establece como consecuencia del ejercicio del derecho de asociación se conduzca respetando los demás derechos, se conduzca respetando los fines concretos de la propiedad privada. Si bien la Constitución ecuatoriana señala que existirá libertad de contratación y que existirá el respeto a la propiedad privada, también señala que la libertad está condicionada al respeto del ordenamiento jurídico. No todo negocio para generar riqueza vale. Es necesario que ese negocio para generar riqueza esté adecuado a los principios de no contrariedad con el ordenamiento jurídico, que no rebase las reglas mínimas establecidas para la convivencia y la paz social, que se respete el fin social al que debe ser sometida la propiedad, fin social y ambiental. Es decir, una empresa minera, para lograr extraer mayor y mejor cantidad de minerales, no puede utilizar cualquier tecnología que le garantice esos rendimientos altísimos. Tiene que utilizar una tecnología que permita al mismo tiempo menor impacto ambiental. Tiene que utilizar una tecnología que permita garantizar la renovación del ecosistema que se encuentra afectado o que se estaría afectando a través de la concreta realización de la actividad. Entonces, todos estos condicionamientos tenemos que irlos agregando para que estas ideas que yo les voy exponiendo a ustedes no sean sujetas a malinterpretaciones. Entonces, regreso. El motor de cambio para el desarrollo de la ciudadanía, de los pueblos, la adecuada satisfacción de las necesidades en una sociedad es el afán de lucro, el ánimo de lucro, el deseo de obtener plusvalor. Porque la gente está pensando, ¿cómo hago dinero? La empresa está pensando, ¿cómo hago más dinero? Y si ya está la empresa, ya existe, ¿cómo sobrevivo en estas circunstancias de pandemia? La gran pregunta de la sociedad empresarial. ¿Cómo sobrevivo a los problemas que ha ocasionado la pandemia? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Hoy en día se ha puesto de manifiesto el agotamiento de la presencialidad. No sé si ustedes han escuchado esto, el agotamiento de la presencialidad. ¿Qué es el agotamiento de la presencialidad? La pandemia ha sacado a relucir una realidad que era ya muy evidente hace varias décadas, pero que por costumbre, por cultura,
por incapacidad de poder adaptarnos a las nuevas necesidades sociales, se impedía este paso. ¿Cuál es este paso? El agotamiento de la presencialidad. Pasar de la presencialidad hacia una virtualidad. Es decir, todas aquellas actividades de tipo empresarial que se puedan realizar a través... Perdón, que me está uniéndose alguien aquí, que me escribe. A ver, todas aquellas actividades que puedan realizarse a través de la virtualidad, a través del teletrabajo, del llamado teletrabajo, trabajo a distancia, como lo que estamos haciendo aquí nosotros. Nosotros estamos estudiando a distancia. La presencialidad no es posible en estas circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos la presencialidad por el entorno virtual. Yo realizo mi clase tal y como si estuviésemos en las aulas. Pero hoy no podemos estar en las aulas. Entonces aparece este entorno virtual que nos permite realizar el contacto social que por la pandemia no se puede. Interesante, ¿no? Pues bien, hoy en día, para poder sobrevivir, las empresas probablemente deban apostar por el trabajo a distancia, por trasladar a nivel de costos el agotamiento de la presencialidad. Se me ocurre en este instante una corporación que incluye en sus presupuestos dinero para las reuniones de trabajo. Pues hoy en día esos recursos ya no se van a gastar, no se deberían gastar. La empresa debe ajustar, la sociedad debe ajustar para poder lograr la maximización de la ganancia, para poder satisfacer de mejor manera las necesidades actuales, debe establecer un marco propicio para el teletrabajo. Para que el teletrabajo constituya una herramienta para poder permitir que sobrevivan las empresas, que las actividades empresariales se puedan realizar sin mayores dificultades. Es decir, si observamos una pequeña partida presupuestaria en el presupuesto de la empresa y decimos más o menos un 2-3% se destinaba a las actividades de representación y realización de reuniones en físico, pues yo ya no tengo necesidad de hacer aquello. Por tanto, ese 2-3% puede ir sin dificultades a parar en una disminución del precio de los productos que yo produzco para poder competir. No sé si me siguen la idea. Hola, ¿sí me escuchan? Todo bien, doctor. Está bien, doctor. Correcto. Muy bien. Entonces, interesante, ¿no? El agotamiento de la presencialidad es una caracterización actual. Hoy, el derecho societario tiene que transformarse de tal modo que permita incorporar esa tecnología jurídica para que se adapte hoy la sociedad empresarial y la sociedad en su conjunto a esta realidad. Esta es la caracterización actual de la sociedad. Ustedes, que son los futuros operadores jurídicos, tienen que conocer, comprender estas cuestiones, de tal modo que ustedes puedan ofrecer soluciones jurídicas a este específico problema. Soluciones jurídicas viables. Por ejemplo, se me ocurre que ustedes, como Paralelo 7, presenten a la cátedra un trabajo conjunto para hacer un reglamento general, reglamento o instructivo general para el teletrabajo en la Universidad de Guayaquil. Revisar el estatuto orgánico de la universidad, el reglamento general por procesos de la universidad y los demás reglamentos. Por ejemplo, cada una de las dependencias van teniendo reglamentos, el reglamento general de posgrados, reglamento general de titulación, etc. Hacer una revisión de las competencias establecidas para los diferentes órganos y estamentos de la universidad y señalar a través de un reglamento instructivo que puede ser no muy largo, pero tampoco muy corto, y señalar nosotros como Paralelo 7.4 en el afán de proveer un mejor servicio a esto que se llama actividad empresarial, presta el servicio educativo, pues
este instrumento metodológico. Doctor, hay una falla, doctor. Ahí, hola. Repita la última parte, por favor. Sí, por favor. A ver, repito. ¿Hasta dónde me escucharon? Lo de crear un reglamento como paralelo. A ver, muy bien. Entonces, por ejemplo, se me ocurría eso, una idea de que ustedes como paralelo propongan la presentación de un reglamento para la realización del teletrabajo en la Universidad de Guayaquil. ¿Qué hay que revisar? Habría que revisar el estatuto orgánico, habría que revisar el reglamento general por procesos y habría que revisar la normativa que establece o desarrolla esas competencias. Por ejemplo, el reglamento general de posgrados, el reglamento general de titulación, importantísimo, el reglamento general de titulación. ¿Cómo hacemos para adaptar toda esa normativa que está pensada en la presencialidad, que hoy está agotada? Está agotada la presencialidad. Y las cosas, vamos a ver, aunque cambie la pandemia, yo les pregunto a ustedes, aunque la pandemia salga mañana la vacuna, sería lógico y oportuno aprovechar la riqueza que nos ha dejado estas graves circunstancias vividas. ¿Cuál es la riqueza? Por ejemplo, la necesaria vinculación entre la actividad que realiza la persona para desarrollarse, ya llámese trabajo, llámese estudios, y la actividad personal. La conciliación entre los derechos personales y los derechos laborales. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuánto tiempo se pierde en una ciudad cosmopolita como Guayaquil, cuánto tiempo se pierde dedicándolo al tráfico. Cuando una persona se dirige de su casa al trabajo, de su casa a la universidad, etc. ¿Cuánto tiempo en el día a día se pierde cuando las cosas están normales? 1 hora y media, 1 hora, 45 minutos, etc. Pues bien, el agotamiento de la presencialidad viene dado también por eso, por la incapacidad que tienen las ciudades grandes, las metrópolis, las ciudades cosmopolitas, para poder dar soluciones a la movilidad. Pues bien, el teletrabajo o el trabajo a distancia constituye una posibilidad cierta para reducir esa grave afectación al estilo de vida. Incremento de la calidad de vida a través de la necesaria realización de actividades por teletrabajo. No todas, ojo. La presencialidad se debe mantener en los casos en que se requiera la presencialidad. Sobre todo para poder desarrollar el factor social, el factor en nuestra realidad cognitiva, nuestra capacidad cognitiva está muy vinculada a los factores sociales. El contacto social nos ayuda, nos hace personas. Comprender al otro en sus vivencias, en sus dificultades, en sus logros, nos hace mejores personas. La relación con el otro no se debe perder. Pero bueno, la idea es que el teletrabajo pueda paliar algunas dificultades que el agotamiento de la presencialidad no tiene capacidad para poder resolver y que han sido con mucha facilidad descubiertas por la pandemia. Entonces yo les propongo hacer ese trabajo. Piénsenlo, estúdienlo y ese puede ser un buen trabajo de grupo, de equipo, de curso para poder ofrecer un producto jurídico con unas buenas motivaciones. Se pueden involucrar, ustedes son estudiantes de séptimo, ¿no? Entonces se podrían vincular algunos objetivos jurídicos de otras asignaturas. Por ejemplo, mejoramiento de la calidad de vida, objetivo constitucional. Mejoramiento del medio ambiente, objetivo ambiental. Mayores rendimientos económicos, no solo a nivel individual, sino también colectivo. ¿Cuánto presupuesto se ahorra el Estado si la universidad decide apostar por el teletrabajo? No en todos los casos, pero apostar por un 30, 40, 50% de actividades que se teletrabajen. ¿Cuánto dinero se ahorraría? Etcétera. Pues bien, regreso al ámbito societario privado, al ámbito societario privado.
El agotamiento de la presencialidad es una característica esencial de la economía actual. Entonces, las empresas, las sociedades, para poder sobrevivir, están obligados a desarrollar estrategias para transformar sus actividades en actividades que reduzcan costos. Una de esas alternativas es lo que estamos hablando aquí. Entonces ustedes, operadores jurídicos, millennials de este nuevo siglo, pues están llamados a conocer estas cuestiones y a ofrecer soluciones a las empresas. Las empresas están muriéndose y tal vez los cambios son sencillos, son muy sencillos. Empresas, el espacio físico. Vamos a ver, muchas empresas que han apostado por la famosa presencia física y tienen 4, 5, 8, 10 locales. ¿Cuánto significa eso en costos respecto del producto? Es una locura, es demencial. Es demencial. Para que ellos sobrevivan, pues pueden apostar por tener un solo local y una gran bodega. Un solo local y una gran bodega. Y gran actividad a nivel de medios telemáticos, redes sociales, etcétera, etcétera. Esa puede ser una solución. ¿Quién debe proveer esas soluciones, señores? Ustedes. Ustedes que son los que están más adecuados en estos ambientes modernos. Entonces, eso es derecho societario, provocar espacios normativos para que la empresa logre su finalidad. ¿Cuál es su finalidad esencial? El fin del lucro. El fin del lucro. Muy bien. La empresa, estábamos en esta idea, la empresa es fundamental en la economía contemporánea por haberse convertido en un instrumento necesarísimo para la realización de las actividades mercantiles e industriales. Las actividades mercantiles más básicas ya no se entienden, no se comprenden sin la intervención de la empresa. Desde una pequeña imprenta, una pequeña panadería, hasta una industria automotriz. ¿Cómo comprender la realización de esas actividades sin la protección patrimonial de los socios, sin el establecimiento de medidas adecuadas para la responsabilidad de los administradores, sin un adecuado régimen jurídico para la protección de los derechos de los acreedores? ¿Cómo se entienden esas actividades sin estos instrumentos normativos? Son incomprensibles. Requerimos de la empresa, de la sociedad y del derecho societario para poder satisfacer las necesidades actuales, es decir, presentes y futuras de la sociedad actual. La convivencia, pero pónganse a pensar, miren las imágenes. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Yo observo patrones de conducta, patrones de comportamiento, gustos, decisiones, lentes, ropa, pintura. Ustedes vean la imagen. En su imagen, lo único que ustedes pueden observar de principio aquí a fin son actividades empresariales. Siempre actividades empresariales. Personas que están proveyendo servicios a los demás. Incluso los servicios básicos, ¿no? Bueno, las personas que se dedican a el corte de cabello, etc. Vemos todo eso en una imagen sencilla, vemos la gran actividad empresarial. Acostúmbrense a pensar de ese modo, ¿no? Entonces se van a dar cuenta de que lo que decimos es muy evidente, que no se requiere más allá que ponerse a pensar un poquito. Modernamente se define entonces a la empresa como una organización sistemática, funcional y activa de medios. Organización sistemática, organización funcional y activa de medios. Sistemática. ¿A qué alude el carácter de sistemática? Pues que lleva un orden, organizada. Si estamos hablando de un proceso de producción para un vehículo automotor, pues lo propio y lo ideal sería primero empezar. Ustedes han visto estas imágenes de estas empresas, busquen en YouTube cualquier imagen de una fábrica, pues empiezan siempre por la carrocería. No van a colocar primero los asientos y después la carrocería, porque resultaría bastante torpe. Pues lo mismo, si vas a producir alimentos, primero tienes que colocar el alimento dentro de la lata para después sellar la lata. Entonces, a eso se refiere con sistema, que haya un orden preestablecido, pero estoy hablando de cadenas de producción en fábrica. Pero también podemos hablar de una cadena de producción en los servicios, en la prestación de los servicios. Si alguien se dedica a la asesoría jurídica,
lo propio sería primero escuchar al cliente y estudiar el caso para luego determinar cuáles son las salidas y honorarios. Y no apenas llega el cliente decirle, mire, ¿sabe qué? Le voy a cobrar tanto. Y el cliente le va a decir, oiga, pero que no le he dicho cuál es mi problema. No se preocupe, yo le voy a cobrar tanto. Me paga y después hablamos. Entonces, es una torpeza, ¿no? Es una torpeza. Primero hay que escucharle al cliente. Después de escucharle al cliente, hay que establecer un estudio del caso. Después del estudio del caso, se elabora ¿cómo se llama? Una estrategia que se debe comunicar al cliente para que el cliente esté de acuerdo o no. Recuerden ustedes que el contrato entre cliente y abogado es un contrato de gestión, es un contrato de administración, es un contrato siempre de gestión, no de resultados. Nosotros no tenemos capacidad jurídica para garantizar resultados. El que garantiza resultados en buen romance es un estafador. El abogado se dedica a gestionar los problemas litigiosos y no litigiosos de sus clientes. Por tanto, tiene que ofrecerle una explicación de cómo va a gestionar esos problemas litigiosos y no litigiosos para que el cliente titular de sus derechos decida. Y después de eso, pues se le dice, mire, por la gestión yo le cobro tanto. Lo mismo, entonces, la empresa está caracterizada. Esto es la sistemática. Funcional, ¿a qué hace referencia con el carácter de funcional? Que obedece al cumplimiento de un rol específico, funcional o normativo, ¿no? Funcional y normativo. Un rol específico en el subsistema económico-jurídico, el subsistema económico-social. La empresa cumple un rol en el subsistema constitucional establecido. La empresa sirve como cauce para el ejercicio de varios derechos. Ya hemos aquí enunciado algunos, muchos. Libertad de contratación, derecho fundamental de asociación, propiedad privada de los medios de producción, etcétera. Bueno, ahí hay un largo etcétera. Y activa de medios. ¿Qué significa que sea activa de medios? Pues que la empresa utiliza constantemente los factores de la producción. Ya ustedes ya saben, ya hemos hablado de los factores de la producción. Los nombro constantemente, hago referencia. Estas clases de derecho societario son incomprensibles sin una buena base de economía, ¿no? Los factores de producción son capital, trabajo, tecnología, habilidades empresariales. Hoy en día se incluye ya en la tecnología, por ejemplo, la tecnología comunicacional, redes sociales y ese tipo de cosas. Una cosa interesante. La tecnología ha transformado el mundo, porque antes se pensaba que la tecnología se aplicaba dentro del capital maquinaria, ¿no? Yo tenía una mejor maquinaria y estoy utilizando una mejor tecnología, pero hoy en día se entiende, se acepta que la tecnología es un factor directo que provoca incrementos constantes en la producción. Y la tecnología no es solamente maquinaria, puede ser también conocimientos. Mejores conocimientos son mayor tecnología. Por eso se debe propender a que en los contratos de producción o en las alianzas público-privadas que realiza el Estado con la empresa se incluya la transferencia tecnológica. Es decir, la empresa tiene que transferir los conocimientos a los operadores nacionales. Se me ocurre aquí una empresa que se dedica a la producción y explotación de petróleo o de minerales. El contrato petrolero o el contrato minero debe incluir la transferencia tecnológica a través de la entrega de los conocimientos sobre el uso y manejo de las maquinarias y también una capacitación constante a los operadores nacionales. Sin esto, chicos, sin esto es imposible el desarrollo. Entonces, si nosotros comprendemos adecuadamente que la empresa interactúa con base en los factores de la producción, pues la adecuada asesoría en materia jurídica debe incluir también asesoría en la mejor utilización de los factores de la producción. Un análisis, por ejemplo, se crea una sociedad jurídica aquí para la prestación de servicios societarios. Se me ocurre porque los veo aquí. Pérez, Vélez, Arias, Wilca y Argudo ponen una sociedad jurídica, una empresa jurídica que se dedica a la prestación
de asesoría societaria. Entonces viene una empresa y le dice, señores, les pido de favor que me realicen una due diligence. Revisar qué es due diligence, por favor. Revisar qué es due diligence para la próxima clase. Le pido que me haga una due diligence. Preliminarmente voy a decir que la due diligence es una valoración de la empresa. Preliminarmente, prima facie. No es exclusivamente eso, ni es solo eso. Les pido que investiguen. Recuérdeme, compañera Argudo, para la próxima clase que he enviado esta tarea. Entonces, les piden a esta sociedad que ha nacido aquí del paralelo 7.4, realícenme una due diligence. Y entonces ustedes, para poder realizar una adecuada due diligence, deben comprender muy bien cuáles son los factores de la producción involucrados en la gestión que emprende esa empresa, en las actividades empresariales de esa empresa, para que en ese marco ustedes puedan valorar adecuadamente cómo y en qué condiciones se encuentra esa empresa respecto de sus competidoras, cómo y en qué condiciones se encuentra esa empresa respecto de su propia historia, cómo y en qué condiciones se encuentra esa empresa para poder transformar con ciertas recomendaciones respecto de sus factores de producción, transformar su actividad empresarial de tal modo que permita permanecer en el tiempo a la empresa, a su actividad empresarial y competir con los demás. Uno de los problemas más grandes, por ejemplo, hace poco se realizaba yo participé como consultor en una due diligence en un campo específico, solo en un campo específico, en el que me pedían a mí que yo revise cuál era el factor de producción que más problemas tenía respecto de los costos. Entonces, cuando es una empresa que se dedica a la producción de bebidas gaseosas, no gaseosas, etc. Esta empresa tiene un costo X de producto. Vamos a poner el costo en $1. Es un ejemplo, no es el caso específico, es un ejemplo para hacer más fácil el ejemplo. $1. Ese es el costo de producción. La utilidad en relación a ese costo de producción está en alrededor del 7 al 12%. 7 al 12%. Sin embargo, tienen un precio consolidado, una marca consolidada. Ojo. Sin embargo, ¿cuál es la mayor de sus deficiencias? La mayor de sus deficiencias es que el costo del producto depende en casi un 40 a 50% de la logística. Y ellos, con una adecuada implementación tecnológica, es decir, tecnología societaria a través del cauce tecnológico, les permitiría reducir a ellos sus costos en logística en 25%. Perdón, en 50%. Es decir, vamos a poner el ejercicio. El precio del producto es $1. $1. El costo de ese producto a nivel solo del factor llamado logística es de 40 centavos, más o menos 40 centavos. Si ellos implementan tecnología, o sea, como factor de la producción, tecnología logística, ellos podrían reducir en 50% sus costos logísticos. ¿Cuál sería la reducción de sus costos en centavos? Alguno, por favor, que siguió el ejemplo. ¿Saldrá a 52 centavos el producto, doctor? No. Eso significa que los 40 centavos que se usaban en la logística, ahora se usan solamente 20 centavos en la logística por producto. Excelente. Es decir, el costo de producción se reduce para seguir vendiendo al mismo precio, pero tener una mayor ganancia. Sí, o para poder mejorar sus precios en relación a la competencia. Muy bien, entonces eso es una due diligence, eso es derecho societario, chicos. El derecho societario es lograr proveer las mejores y mayores tecnologías jurídicas para que la empresa pueda lograr maximizar sus beneficios o, por ejemplo, en tiempos de pandemia, lograr sobrevivir. Esa ya es una finalidad importante, ¿no?
Entonces, la empresa debe adaptarse a las condiciones actuales. Esa empresa, ¿qué es lo que sucede en el tiempo? Sucederá en el tiempo que esa empresa probablemente comience a tener problemas, dificultades, porque los competidores realizarán el mismo análisis que yo he realizado a través de esa due diligence, y entonces ellos llegarán a la misma conclusión. Y si invierten ellos en tecnología, pues tendrán un mejor precio respecto que esta competidora. Claro, no es fácil porque decidir a nivel empresarial en una transformación, en un cambio de modelo, es una decisión muy drástica. Entonces requiere de mucha confianza y de muchos recursos instantáneos, de una gran capacidad de decisión. Pero bueno, lo que trato es ponerle ejemplos a todos ustedes para que vean la gran repercusión práctica que tiene nuestro derecho. Claro, hay que entenderlo, entender sus fundamentos para comprender para qué están ahí esas normas. Todavía no vamos a estudiar las normas. Ya nos meteremos en las normas. No me importa estudiar las normas todavía. No nos hace falta todavía. Tenemos que comprender los fundamentos, entender los ejemplos y luego ya nos pasamos a las normas. Entonces, la empresa, por tanto, sería un concepto que nos permitiría darle mayor sentido a la expresión sociedad. La expresión sociedad resulta a veces un poco formalista, ¿no? El tipo social establecido en la norma, sí. Pero bueno, eso no es todo. La empresa es ese cauce legal normativo que debemos darle para que se logre con la actividad o la finalidad empresarial que se está realizando, emprendiendo, etc. No solo el concepto de sociedad acota el concepto de empresa, sino, y al mismo tiempo, el concepto de empresa acota y le rellena de contenido al concepto de sociedad. La empresa no sería un término unívoco desde esta perspectiva. No puede utilizarse como un único criterio para la solución de las controversias en este ámbito. Debe ser acotado constantemente en función de las necesidades económicas que aparezcan en cada circunstancia. Hoy hay una necesidad, he puesto el ejemplo del agotamiento de la presencialidad, pero podemos poner muchísimos ejemplos. La cuestión es comprender la realidad. Si ustedes comprenden la realidad, van a ser los mejores juristas. Si no comprenden la realidad, serán simplemente abogados. Los mejores juristas comprenden la realidad y con esa comprensión, pues, transforman problemas jurídicos en soluciones. El buen abogado se destaca por eso, por la capacidad que tiene para ofrecer soluciones a los problemas jurídicos. Soluciones donde nadie advierte que hay soluciones, donde la gente dice, oye, ¿qué problema que hay ahí? Pues el buen jurista pues encuentra soluciones, porque conoce la realidad, conoce cuál es la realidad, conoce los fundamentos, conoce la norma, y por eso puede provocar soluciones. Entonces, desde esta perspectiva, el jurista en el ámbito de nuestro derecho está llamado a conocer todas estas fundamentaciones para poder ofrecer un adecuado rendimiento a sus clientes. El derecho societario es un buen campo, chicos, es un buen campo para dedicarse, pero requiere también de mucho estudio. Este fenómeno económico al que denominamos empresa está o se encuentra presente en muchos de los sectores del ordenamiento jurídico. Brosetta Pont es un autor, Brosetta Pont, justo en su libro que se llama La empresa, señala que quienes niegan la posibilidad de construir un concepto jurídico unitario de empresa, lo hacen por el equívoco de confundir el concepto con la naturaleza jurídica. El concepto de empresa y su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la empresa es multiunívoco o multívoco. El concepto
por su parte, de empresa, el concepto como categoría, como concepto lógico, es un concepto unitario que nos puede, o mejor dicho, que nos sirve para comprender la total realidad a la que se expone la actividad empresarial. Muy importante esta delimitación que nos ayuda Brosetta Pont. Bueno, hasta aquí. Bueno, hemos hablado de muchísimo. Les pido voy a hacer un pequeño parón para las dudas, los comentarios y las opiniones, para poder continuar. Vamos, chicos. Abogado, una pregunta. Sí, a ver. Gómez, ¿no? Ya. ¿Será que me puede explicar de mejor manera lo que es la naturaleza de la empresa? Que no le comprendí muy bien, por favor. Repítame, por favor. La naturaleza de la empresa. Ahorita lo último que dijo, antes de mencionar el concepto en sí. La naturaleza de la empresa, la finalidad de la empresa. Bueno, a ver, el concepto de empresa como concepto lógico y la naturaleza jurídica de la empresa. La naturaleza jurídica sería lo que nosotros hemos tratado de aquí de abordar como concepto de sociedad. La sociedad como tipo social establecido en la ley. Muerto, duro, formal, establecido en la ley, que hace surgir una personalidad jurídica. Están las reglas ahí establecidas. La ley, la sociedad anónima, la compañía anónima, la sociedad en comandita simple, comandita por acciones. Ese es el tipo de naturaleza jurídica del concepto de empresa. Pero luego el concepto de empresa no se agota en esa letra. El concepto de empresa se agota en la medida en que nosotros somos capaces de comprender que la empresa es este fenómeno, que busca, que pretende siempre obtener ánimo de lucro a través de la realización de una actividad comercial empresarial. La empresa actúa, y en la medida en que actúa, no se olviden ustedes la definición que hemos abordado. En la medida en que actúa, se define a la empresa como una organización sistemática, funcional y activa de medios. Sistemática, que alude al orden en la realización de las tareas. Funcional, porque cumple una específica función normativa en el subsistema del que se trate. Y activa de medios porque utiliza los factores de la producción, los medios de la producción para realizar su actividad. Finalmente, se encuentra apta para producir o actuar en el intercambio de bienes y servicios que se destinan para el mercado, para la sociedad, para la convivencia. Eso sería la empresa, compañera Gómez, la empresa como concepto lógico que debe rellenar de contenido a ese concepto formal establecido en los tipos sociales. Les puse el ejemplo de que a alguien le preguntan, oiga, hágame una due diligence, y ustedes tendrán que analizar específicamente todos estos elementos. No basta con decir, bueno, usted es una sociedad anónima y tiene tal capital suscrito y tiene tal capital en libros, etc. No basta eso. Ahora no silenciado. ¿Sí? ¿Alguien habló? Doctor. Doctor. ¿Sí? Buenos días, doctor. Mauro, sí, diga. Sí, ya, doctor, yo tengo una pregunta que hemos topado unos temas en el ámbito empresarial sobre lo que es el lucro. Doctor, ¿será posible? Mauro, espéreme un segundo, déjeme, la compañera Gómez, ¿está clara la duda, compañera Gómez? Sí, pues muchas gracias, ya le comprendí. Ahora sí, Mauro. Ya, doctor, como sabemos por la historia, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pasaron fenómenos que cambiaron el ritmo del mundo. Ahora con esta pandemia que sin lugar a duda la connotación que ha tenido, ¿será posible, doctor, que esa situación empresarial
hablemos en el lucro, ¿no? Hay una gran distancia, usted nos ha dicho en la clase, de lo que es netamente el dueño, el empresario. ¿Será posible, como en otros, como en Europa, en Estados Unidos, a los mismos estados venden ciertas pequeñísimas acciones y de ahí que las empresas, pues, estos trabajadores lo hacen como que si fuera propia la empresa y trabajan y se desenvuelven con ahínco y fervor? Eso por un lado, o sea, ¿será posible esto después de esta pandemia que mejore en esa situación? Y otra, el precio, doctor, siempre hay autores que indican que el precio lo pone el mercado. Doctor. Mauro, no le comprendí. ¿Cuál es la duda? O sea que, digo, si será posible, será posible que la forma, la metodología, cómo llevan nuestros empresarios, hablemos del Ecuador, que son netamente como muy excéntricos, muy individualistas, no piensan regularmente en sus trabajadores, que haya la posibilidad de que, por ejemplo, se vendan acciones de las empresas a los mismos trabajadores, aunque por muy pequeñas que fueran estas. Por ejemplo, doctor, mire, TAME indican, hoy han indicado empleados de TAME que podrían sacar 16 millones de dólares anuales y ellos están pidiendo al presidente para que se venda esta empresa a ellos. Pues ellos han de tener conocimiento de causa, tienen que tener también, porque, perdone doctor, de locos no van a querer comprar. 3 aviones se están queriendo comprar y dicen que con esos 3 aviones, porque material humano, doctor. A ver, Mauro, es que usted me pregunta muchísimas cosas. Voy a tratar de señalarle. A ver, primero, el derecho societario debe tener una relación directa con varias parcelas del ordenamiento público. Si bien el derecho societario es derecho privado, está muy relacionado con el derecho tributario, porque la carga tributaria puede constituir un limitante para la adecuada articulación de los factores de la producción y de la estrategia empresarial. ¿Sí? Entonces, los tributos deben ser tributos adecuados para esa estrategia empresarial. Esto no significa, insisto, esto no significa que no deben haber tributos. Tienen que existir tributos, pero esos tributos tienen que ser adecuados para la estrategia empresarial que se quiere emprender en una realidad, en un contexto específico. Y también los tributos pueden ser diferenciados, ojo, en función de las actividades. Actividades que tienen mejores rendimientos pueden tener mejores tributos o mayores tributos, etc. Eso por un lado. Yo considero que efectivamente la pandemia ha generado una nueva visión sobre que no solo es posible garantizar la libertad y los derechos de libertad para poder proclamar que el Estado es protector de los derechos. Es necesario que el Estado tenga un sistema de salud fuerte, cohesionado, porque de lo contrario, ¿de qué le sirve a usted la libertad si el sistema de salud no tiene capacidad para poder atender sus dolencias? Que es lo que ha ocurrido, sobre todo en América Latina, ¿no? Sistemas de salud deficitarios, sistemas de salud con graves problemas a nivel de la prestación de los servicios, lo que ha imposibilitado que los otros derechos se puedan ejercer adecuadamente. La pandemia ha desnudado eso, pero eso no es un problema propio del derecho societario, eso más bien es un problema ligado a la definición de Estado que queremos, a la definición de Estado y a la definición moderna de Estado. El Estado debe tener capacidad para proveer estos servicios, ¿sí o no? Pues esa es una pregunta que podemos analizarla y en otro foro tal vez. Este no es el adecuado, pero no le rehuimos a la consulta y a la pregunta. Pero es otro ámbito. Y la última cosa que habló Mauro, recuérdemela por favor.
Mauro. Yo decía que, por ejemplo, en cuanto a la empresa, que, por ejemplo, tenemos... Sí, la democratización del capital. Yo considero que en el Estado debe existir una regla. La regla que está ligada a todos los fundamentos que les estoy explicando, ¿no? Yo no solo soy profesor de societario, también doy otras materias y también soy profesor de posgrado y soy investigador. Entonces, en función de todo ese bagaje de mi preparación, pues yo pienso que lo adecuado desde el Estado es una regla. Los productos y los servicios que produzcan renta natural, el Estado no debe deshacerse. Por ejemplo, si el Estado produce petróleo, que es un producto de renta natural, lo extraes y ganas dinero, ceteris paribus, ¿no? Con unas condiciones específicas que no cambien, pues el Estado de esos recursos, de esas empresas no debe deshacerse. Pero, ¿cuáles son las empresas a las que el Estado debe deshacerse? Pues aquellas en las que el Estado no es eficiente, en las que está comprobado que la empresa privada lo hace mejor. Por ejemplo, la aviación. Vamos a ver, si el Estado ha perdido en todo este tiempo, son 10, 12 años que ha perdido cerca de 400 millones de dólares, pues el Estado tiene que deshacerse de esa empresa. Es una cosa bastante lógica. Pero que esto no responde a un criterio utilitarista ni neoliberalista. Responde a esta fundamentación que les he explicado antes. Eso no es un producto de renta natural, es un negocio en el que se observa que la empresa privada lo hace de mejor manera. Pues entonces que lo venda, que lo concesione, etc. Esa es una regla básica, Mauro. Yo le contesto desde esa perspectiva. Claro, usted puede discutirlo y aceptar o no acoger esta solución que yo le expongo. Pero, en definitiva, productos de renta natural, servicios de renta natural, el Estado no se debe deshacer. Por ejemplo, las hidroeléctricas. El Estado debería deshacerse de las empresas generadoras de energía eléctrica. Me parece una torpeza, porque son empresas, fábricas, una empresa que produce energía eléctrica, empresa pública de energía eléctrica, que produce renta natural. ¿Cómo se va a deshacer de aquello? Aparte que resultaría bastante riesgoso para los intereses de seguridad nacional y de seguridad estratégica. Aquello no debe hacerlo. Las fuentes de agua naturales, que son propiedad del Estado y que el Estado las administra a través de la Secretaría Nacional del Agua, ¿debe el Estado entregarlas a la empresa privada? Tampoco. Pero sí hay casos en los que el Estado es ineficiente. Yo creo que aquí mismo en este curso ponía el ejemplo del sistema penitenciario. ¿Por qué no lo concesiona? Si somos un fracaso en la gestión de ese servicio, que lo concesiona. Pero la justicia no se puede concesionar, Mauro. Por ejemplo, no se puede coger y decir, bueno, voy a concesionar la administración de la justicia. Jamás, porque es una función del Estado y una función del Estado que debe realizarse con independencia. No debe intervenir la empresa privada. Tiene que haber jueces probos y tratar de provocar leyes o producir leyes que permitan que los jueces actúen en correspondencia. Entonces, no sé si con eso le aclaro un poco la cuestión. Sí, gracias, doctor. Perfectamente, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios, dudas, opiniones. Doctor, buenos días. No sé si se me alcanza a escuchar. Sí, yo quería intervenir en este caso, complementar algo más y hacer un puntapié con lo que hace poco mencionó. Un ejemplo, nosotros como futuros operadores de justicia, de manera eficaz, de manera eficiente, en el estudio vayamos apoyando como consultores, porque usted no manifestó que seamos gestores, no podríamos decir administrador o una administración, porque sería caer en un error. Aspecto, como también podríamos abarcar tanto en empresas muy pequeñas, como serían, por ejemplo, picanterías, que tienen 3, 4, 6 locales, en el cual lo podríamos, hoy en día, con la situación en la que vivimos en esta pandemia y que tal vez no hay recursos económicos o no hay circulación en el mercado de manera económica, en este aspecto podríamos hacer, entendiendo que se haya 1 o 2 locales sencillamente y que en este caso utilicemos los medios tecnológicos, como usted lo mencionó, y que a mi consideración personal son fundamentales en el tema de las redes sociales, porque si uno no está en redes sociales, si su producto no está en redes sociales, como coloquialmente se dice, no existe su producto. Entonces, creo que en efecto puede intervenir e inclusive
disminuir los costos en el tema de los precios para ser un poco más competitivos, ya que no siempre lo que es más barato es mejor, pero uno en comparación, un producto que uno está ofreciendo, si allá lo ofrecen en $6 y yo lo ofrezco en $10, a pesar de que mi producto es muy bueno, no puedo competir porque hay un valor mucho menor. Entonces tengo que ajustarme inclusive a las necesidades o más o menos a los precios estándares que puede tener el mercado. Entonces, relacionado a lo que usted mencionó, creo que aquí nosotros hay una rama que no ha sido tan explotada como lo que vendría a ser el derecho societario, y podríamos nosotros futuramente especializarnos en esto. Lo digo porque relacionado a lo que usted está comentando, nosotros podríamos intervenir en las grandes empresas, como Col, que es, empresas de diferentes que ofrezcan productos y servicios, reducirles sus costos, reducirles el momento de su producción, y en esto nosotros intervenimos y ahorramos inclusive valores mucho mayores de los que ellos producen, como usted lo está detallando. El due diligence podría hacer, y también lo que está investigando sería un proceso, una investigación de cómo se está desarrollando todos estos procesos para mejorar sus productos o mejorar su desarrollo. Eso quería complementar, doctor. Muy bien, Mario. Muy bien. ¿Alguna persona más? ¿Algún alumno más? Yo, doctor, tengo una duda. No sé si existen restricciones de capital para formar una sociedad. ¿Restricciones? De capital. Bueno, la única restricción es un mínimo. Según el tipo social, ya lo veremos, hay un mínimo de capital a aportar. $800, etcétera, según el tipo social. Esa sería la única restricción, para abajo, pero para arriba, nada. Para arriba no habría restricciones. E incluso una empresa, una sociedad puede nacer con una específica aportación, y conforme avanza la actividad societaria se puede ir incrementando ese capital. El problema que tenemos nosotros aquí en Ecuador, insisto, es que nuestra cultura societaria es solamente una cultura formal. Necesito el tipo social porque el tipo social me permite hacer tal o cual cuestión, pero no se utiliza el tipo social, por ejemplo, para poder conseguir fondos para mi actividad empresarial, que es realmente la finalidad una de las finalidades más importantes a nivel de la tecnología societaria. Una empresa, un emprendimiento, tiene la idea, tiene la empresa, tiene el concepto, tiene la actividad, pero no tiene recursos. Entonces, utiliza el tipo social para, a través del componente accionarial, hacer participar a otras personas para que esas personas coloquen el capital. Se comparte el riesgo a través de compartir el capital, pero también comparten ganancias. Esa es la finalidad más importante, una de las finalidades más importantes de los tipos sociales, de la tecnología societaria. Pero aquí nosotros estamos acostumbrados solamente a utilizar el tipo social para poder dar cauce legal a la actividad económica. Declaración de impuestos, tener la separación de patrimonios, y básicamente. Entonces todo el mundo se queda con un capital suscrito de $800, $1000, y no se cambia el capital suscrito porque es una empresa o una compañía de tipo unifamiliar o de tipo familiar, en el que solamente sirve para poder hacer la actividad económica básica. Entonces, son las particularidades. Muchos autores, ojo, sobre esto que estoy comentando, la raíz de la pregunta de Wilka, del comentario de Wilka, muchos autores denominan que esto es el falso derecho societario. El falso derecho societario, o un derecho societario solamente meramente formal, porque no buscan más allá que utilizar el tipo social para encauzar la actividad. Y ahí se quedó. El tipo social tiene muchísimas otras particularidades, muchísimos otros beneficios, que lo vamos a ver aquí. Porque no se olviden, estamos hablando de que el derecho societario son los instrumentos, herramientas que sirven para poder dar cauce legal a esa finalidad económica de procurar mayores y mejores ingresos. Muy bien. ¿Alguna opinión, duda, comentario adicional? Si no, continuamos. Yo tengo una duda. Verde ¿Qué sol. usted me dice que las empresas tienen la finalidad de generar un plusvalor o el lucro, que ya todos lo conocemos, pero ¿qué sucede con las empresas que están denominadas como empresas sin fines de lucro?
empresas sin fines de lucro, por ejemplo, una fundación, dice usted. Ajá. Bueno, pero es que precisamente por eso nosotros hemos hablado cuál es la diferencia entre... Ah, no, pues es que esa es la clase que no se ha subido. La diferencia entre empresa y fundación, perdón, entre sociedad y empresa, entre sociedad y fundación, sociedad y ONG. Esa clase no la tuvimos con ustedes. Esa clase está por subirse. Yo la voy a subir hoy día para que comprendan aquello. En esos casos, compañera Verde Soto, pues la naturaleza jurídica es completamente distinta. Lo que se persigue es simplemente realizar esa actividad. Por ejemplo, una fundación que se dedica a acompañar a las personas que padecen cáncer. Su finalidad es esa. Y ellos, más que ejercer una actividad de tipo empresarial, lo que hacen es una actividad de tipo asociativo. Se asocian para realizar, porque tienen intereses en común. ¿Cuál es el interés en común? Otorgar una ayuda, un acompañamiento, un beneficio específico a aquellos que se asocian o a aquellos destinatarios de la asociación. En este caso que le he puesto el ejemplo, serían las personas que padecen cáncer. Entonces, no es una actividad empresarial propiamente, es una actividad ligada a ese objeto, a esa finalidad. Que en el marco de esas actividades deban realizar actividades de tipo empresarial o comercial para generar recursos es otra cosa. Pero ellos no buscan fin de lucro, buscan dinero para poder hacer esa actividad. Por eso, no se reparten utilidades, no hay utilidades, tan solo hay trabajo colaborativo. El representante puede ganar una remuneración o puede hacer trabajo, ¿cómo se llama esto? Honorario, honorífico. Por ejemplo, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, tiene unos miembros del directorio. Y esos miembros del directorio son colaboradores ad honorem. No ganan ni un centavo los miembros del directorio de SOLCA. ¿Quién gana en SOLCA? Los trabajadores, desde el gerente general de SOLCA hasta el camillero. Los miembros del directorio de la asociación, de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, porque no es una actividad de fin de lucro, es una actividad sin fin de lucro, se dedican ad honorem. No sé si con eso le doy un poco de luces, Verde Soto. De todas maneras, le ruego que vea la clase que va a estar colgada el día de hoy, que ya tengo acceso a internet desde otro sitio. Voy a colgarla para que quede esa clase. Les pido de favor que la vean. Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, una inquietud en realidad. Muy bien, Luzmila. ¿Me escuchan? Sí. Ahora con todo esto que está pasando con la pandemia, que incluso hay trabajadores que han sido despedidos, no se puede decir injustamente, pues no, de sus trabajos, quizás huelgas, paros. Sería esto un tipo de negociación entre empleadores y trabajadores, algo que ver con la negociación colectiva. Mi pregunta es, ¿cómo pueden las empresas defender el derecho de negociación colectiva o garantizar con todo esto que está pasando? O sea, las empresas, usted dice que las empresas, ¿cómo hacer para que las empresas respeten esos derechos? Dice usted. Uh-huh. Bueno, o sea, la ley de ayuda humanitaria establece unas pautas específicas. Pero vamos a ver, Luzmila, yo le trato de que vea la realidad. Si una empresa no tiene capacidad para poder sobrevivir, la lógica de tener trabajadores es porque yo los necesito para producir o para prestar los servicios, para producir bienes o prestar servicios. Si mi empresa tiene problemas económicos severos porque no hay quien consuma, no hay quien compre los bienes o quien desee que se les preste esos servicios, pues obviamente tengo que realizar un ajuste a la plantilla. Es una cuestión evidente. Desde esa perspectiva habría que darle cauce a la actividad empresarial, porque la actividad empresarial también es importante. Lo que no se puede tolerar ni aceptar es que se utilicen estas medidas de cauce para permitir que sobrevivan las empresas, el uso fraudulento de estas medidas para poder sacar empleados, para evitar indemnizaciones grandes, etc.
Incluso dicen que yo te vuelvo a llamar cuando pase todo y se normalice la situación, te vuelvo a llamar. Sí, le comprendo, pero lo que le estoy diciendo, la norma prohíbe claramente el fraude. La norma prohíbe y castiga, la ley de apoyo humanitario prohíbe y castiga drásticamente el fraude. Incluso señala que para poder aplicar el 169, que es el caso fortuito, fuerza mayor, los despidos por causa fortuito y fuerza mayor, en los que prácticamente se liquida con poco dinero, debe existir prácticamente el cierre de la empresa. Entonces la ley está mirando las dos partes. Es cierto que se pudo haber hecho mejor, no tenemos duda de aquello, pero yo le invito, Luzmila, a que analice el caso desde la perspectiva de la realidad y acoja estas recomendaciones. En el caso concreto que usted estudia y analiza, existe fraude en la utilización de esos beneficios societarios para poder subsistir, pues entonces debe ser sancionado con todo el rigor que la propia norma establece. Dice en esos casos la norma que se debe aplicar las indemnizaciones por despido y multas a la empresa. Entonces, me parece que la norma establece un marco apropiado para la regulación. Lo que hay que hacer ahora, Luzmila, es exigir a las autoridades administrativas y jurisdiccionales que apliquen las normas. Porque las normas son muy drásticas. No sé si ustedes han revisado la ley de apoyo humanitario, es muy drástico. Aquel que utiliza fraudulentamente el 169 tiene unas multas exorbitantes. Y luego la posibilidad del trabajador de pedir una indemnización por despido intempestivo, que es muy drástico para toda empresa asumir indemnización por despido. Entonces, hay que analizarlo desde esa perspectiva. Con eso le doy la guía, la pauta. Gracias. Los derechos colectivos en la capacidad de negociación se deben perturbar por la pandemia. Pues en la medida en que no se cumplan con el número de trabajadores, pues deberá disminuirse esa capacidad de negociación. Recuerden ustedes que se requieren 100 trabajadores para hacer un comité de empresa. Si por la pandemia se reducen los trabajadores, pues es probable que se discuta sobre la necesidad de regular ese comité. Es normal, es una cosa obvia. La empresa cambió, la empresa ha sido modificada. Imagínense ustedes esas empresas que maquilaban aquí a diestra y siniestra electrodomésticos y que han cerrado con ¿qué van a hacer ellos? No pueden. Ellos decidieron, ojo, Mave ha sido muy respetuosa y decidió separar bajo indemnización por despido a sus empleados. Una cosa que me pareció sensata. No estaban obligados porque cerraron las plantas, pero lo hicieron. Pero bueno, esas son posibilidades que existen. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Yo, doctor, una pregunta. Sí, Gavilanes. Sí. ¿Estaría dentro de lo legal decir que una empresa cambie su objeto con el cual fue creado? Digamos, si producía electrodomésticos o algo así, por esta pandemia, quieran cambiar de productos, digamos, geles y cosas así, ¿estaría permitido? Lo que está permitido es cambiar legalmente el objeto social. Lo pueden hacer. Hay unos mecanismos específicos en la legislación para poder hacer el cambio de objeto social, que van desde el cambio de la constitución de la compañía hasta el cambio del objeto social en el RUC. Lo deben hacer. Lo que no estaría permitido es que realicen la actividad sin haber cambiado previamente el objeto social. Eso sería bastante dudoso, ¿no? Deberían previamente realizar esa actividad de cambio del objeto que no hay ninguna dificultad. Ahora, le señalo, compañera Gavilanes, que en general las compañías antiguas, antes de esta reforma societaria operada en el gobierno anterior, las compañías antiguas casi todas tenían un objeto genérico que le permitía poco más vender desde alfileres hasta aviones. Entonces esas compañías no van a tener problemas. Las compañías modernas, actuales, de los últimos 7, 8, 9 años, requieren cambiar el objeto porque sus objetos son muy específicos. Esto ligado a unas recomendaciones de los grupos, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que señalaba que para
poder actuar en el mercado, es necesario tener un adecuado objeto social. Objeto social que se corresponda con la actividad empresarial emprendida. Ya. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces, si no hay más cuestiones, continúo en los escasos minutos que nos quedan. Empresa y sociedad. Esa es la sesión que nos hemos dedicado hoy, ¿no? Empresa y sociedad. Es evidente que, por tanto, después de todo lo que hemos discutido hasta aquí, es evidente que el concepto de empresa está íntimamente ligado al concepto de sociedad mercantil, sociedad comercial. Y por esta razón, al ser este vínculo, un vínculo normativo, fáctico, normativo, real, tan estrecho, tan intenso, tan poderoso, pues esto ha propiciado de que haya una gran confusión respecto a estos términos. Es lo que anticipaba yo al principio. Les pido que con estas previsiones, pues tratemos de no confundir lo que es lo uno y lo que es lo otro. Una sociedad es siempre una persona jurídica. Una sociedad es siempre una persona jurídica, mientras que la empresa es una organización, un conjunto de actividades y relaciones. Por tanto, la relación que existe entre empresa y sociedad no puede ser otra que la que existe entre un empresario individual y la empresa de la que es titular. De la misma manera que una persona física no puede ser empresaria, de la misma manera que una persona física puede ser empresaria, pero no es empresa. La sociedad no puede ser empresa, sino empresaria. Ese sería el corolario, ¿no? Con estas particularidades podemos aceptar en un contexto discursivo el uso análogo de estos términos. Sin embargo, repito, como conclusión de todo lo que hemos estudiado en esta clase, en esta sesión, la sociedad es una persona jurídica, es una ficción jurídica que hace surgir una personalidad autónoma, individual, con patrimonio individual y autónomo, diferenciado del patrimonio de los socios o aportantes. Mientras que la empresa no es una persona jurídica. La empresa es una organización. La empresa es un conjunto de actividades y relaciones, repito. Por tanto, la relación empresa y sociedad no puede ser otra distinta que la que existe entre un empresario individual y la empresa de la que es titular. Una persona física puede ser empresaria, pero no empresa. Lo mismo, una persona jurídica, sociedad, no puede ser empresa, sino empresaria. Esa sería la conclusión a la que llegamos para finalizar nuestra clase, la clase del día de hoy. Les agradezco. Doctor, pregunta de examen. ¿Cómo? Digo lo último, pregunta de examen. ¿Pregunta de examen qué cosa? No, doctor, digo lo último, digo pregunta de examen, porque estaba bonito el último concepto. Al principio luego lo aclaró bien, pero digo así como de broma, digo pregunta de examen. Está bien, está bien. Estudia, Mauro. A ver. Doctor, disculpe, otra característica, bueno, que distingue lo que es la empresa de la compañía puede hacer que la empresa puede ser tanto unipersonal como pluripersonal y la sociedad o compañía se caracteriza por ser pluripersonal. Bueno, Melanie, no sé si se recuerda que en la primera sesión ya les hablé yo de la ficción jurídica de la sociedad unipersonal. Entonces ya a partir de aquello queda difuminada también eso. Porque a pesar de que el concepto sería contradictorio, ¿no? Sociedad unipersonal, pues la legislación lo prevé. La legislación societaria ecuatoriana y de muchos países prevé la llamada sociedad unipersonal. Por tanto, esa característica queda difuminada. No, ya vamos a ver, cuando estudiemos los tipos legales, por qué razón. Pero bueno, yo ese día les preguntaba y ustedes llegábamos a una conclusión al final
de que la sociedad unipersonal estaba ligada a la necesaria delimitación del patrimonio personal respecto del patrimonio que se dedica a una concreta actividad patrimonial. Yo separo eso a través de la creación de la sociedad unipersonal para evitar que en caso de que no resulte el emprendimiento, pues ese emprendimiento no afecte mi patrimonio total, sino solamente afecte el patrimonio vinculado a esa sociedad unipersonal. No sé si le aclaro un poco más. Sí, sino que, bueno, estaba relacionando los términos, si la empresa se caracteriza por regirse mediante lo que es, o sea, toda actividad comercial y difiere un poco de lo que es la sociedad o compañía, que puede tener un carácter tanto civil como comercial. Y en el ejemplo de civil creo que se encuentran las fundaciones y las corporaciones de lucro. Sí, le comprendo, pero más bien la empresa sería la actividad. La empresa es la actividad. Y usted, la referencia que realiza es para diferenciar entre personas. Una persona física puede ser empresario, que se dedica a una específica actividad. A esa actividad le llamamos empresa. Una persona jurídica puede ser una persona jurídica empresaria, que se dedica a una concreta actividad. A esa actividad le llamamos la empresa. Eso sería la mejor forma categorial, conceptual, lógico-jurídica, de poder ubicar estos dos conceptos. Salvando aquello, se podría llegar a la utilización sinónima entre empresa y sociedad. Pero yo les pido que comprendan esto, esta delimitación, y luego, si quieren, pueden llamar empresa o sociedad indistintamente. Pero antes debemos delimitar. La empresa siempre es la actividad, un conjunto de relaciones, un conjunto de actividades y de relaciones que procuran generar algo. Ese algo puede ser un producto o un servicio. La empresa está ligada a un concepto económico. ¿A un quién? A un concepto económico. O sea, la empresa tiene un concepto económico. Es un concepto, es el sustrato que sirve para es el sustrato material. No es solo económico, jurídico-económico. Es un sustrato material al que presta servicios el derecho societario. El derecho societario tiene como norma la sociedad. Tiene como norma la sociedad. La persona jurídica llamada sociedad. O la persona física también. Esos son los sustratos normativos, la norma. La norma se presta para dar ese cauce al sustrato material. Son las dos diferenciaciones. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Pues bien, entonces damos por concluida nuestra clase de hoy. Nuevamente les reitero mis agradecimientos por asistir, por participar, y les pido encarecidamente a todos aquellos que no están participando, veo ya 36 alumnos, 35 o 36 alumnos, que traten de participar para poder colocar la calificación respectiva. Saludos cordiales, buen día y nos vemos la próxima sesión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.